Amigos de Purito Perú, falta poco para fin de año y tenemos un súper regalo. Nuestro amigo Iván Aventura aquí en Purito Perú, rumbo a la fiesta de fin de año, papá. Eduardito, un gusto, un placer siempre nosotros participar a esta bonita ventana, Purito Perú, que es parte de nuestras raíces, parte de nuestra cultura, verdad, muy contentos, porque vamos a ser parte de una bonita celebración, los 15 años de John Leiva Producciones y la despedida del año 2022. ¿Qué tal te trató, vente más acá, papá, qué tal te trató el 2022? Yo creo que como a toda persona, normal. No, normal. Claro, no tenemos por qué quejarnos. Si hay algún bajón, para eso estamos, ¿no? Para seguir mejorarlo, claro. Papi lindo, en el 2022 hicimos algún lanzamiento, ¿cuántos temitas hicimos? Cuéntame un poquito sobre la carrera que has tenido a lo largo de este año par que decimos en el sur. Bueno, a raíz de esta pandemia que vivimos, bueno, nosotros lanzamos 6 canciones a mediados de febrero. Y son canciones que recién están entrando al corazón de cada uno. Están empezando a rotar, como se dice. Sí, recién, como que la industria musical había bajado, pues no hubo eventos. Se está recuperando. Claro, a raíz de eso creo las canciones recién están entrando como primicias. Por ejemplo, ¿qué cancioncito tenemos como primicia? Una que de las 6, ¿cuál te gusta más? Bueno, particularmente a mí me gusta y ha gustado mucho al público consumidor, bueno, la canción Promesas Incumplidas. Perdón si no te he podido olvidar, ni con 1000 botellas de cerveza. ¿Y a quién le has incumplido tú una promesa a lo largo de estos años que tienes de vida? No, más bien a mí me han incumplido. Uy, caramba, ya somos socios en los incumplimientos. ¿Quién te ha maltratado, hermano? Bueno, no se adentra tanto a mí, claro, pero sí son historias que pasan. A veces uno ve a un amigo, un familiar, pues no, por ahí sufriendo por tal motivo, una promesa que no le cumplieron. Pues. Ahora le decimos familiar y al amigo, ¿no? En esas promesas incumplidas, más o menos de que nos podrías regalar un pedacito, papá. La parte donde me gusta en esa parte de promesa incumplida es ese cuchito que dice: debería odiarte, pero sin embargo te extraño. Mira, ¿ves? Es que cuando uno ama con el bobo no se puede olvidar y menos odiar, ¿no? Te maltratan, pero seguimos ahí. Claro, ahí, bueno, pues son cosas que pasan en la vida y bueno, pues a seguirla nomás. A seguir adelante. ¿Qué se viene en este 2023 antes de entrar en el detalle de lo que va a ser este fiestón del recibimiento del 2023 en el Estadio Musga, la segunda entrada de Pro? Pero primero queremos saber qué se viene en el 2023 para nuestro Iván Aventura. De repente, más promoción precisamente estos 6 lanzamientos que has tenido que están comenzando a moverse. Sí, justo estábamos viendo eso. Como le digo, las canciones sí están bonitas, están gustando, pero no están tan promocionadas, no lo están conociendo mucho. Entonces creo que nos vamos a dedicar un poquito a reforzar lo que es la promoción. ¿En estas 6 canciones tienen su videoclip todo? Sí, ya tiene su videoclip todo lanzadito, está en YouTube, cualquier cosita lo puede revisar como Iván Aventura, el patrón de la noche. A ver, aparte de Promesas Incumplidas, dame los 5 títulos que siguen. Todo vas a pagar. Abre... ¿Dedicada para la que incumplió la promesa? Algo por ahí. Otro es Triste Despertar, Ábreme de tu corazón y Amor Ingrato. Oye, amigo, pero tú estás bien chancado, ¿o cómo es la cosa? ¿Te han maltratado ese corazón o es también a un amigo que has visto? No, bueno, yo creo que todos somos sufridos, pero para gustarle a la gente hay que hacer lo que a la gente le gusta, ¿no? Y lo que le suele pasar, ¿no? Claro. ¿Quién no sufrió una traición en la vida? Eso es muy cierto. ¿Quién no? Exactamente. Y papá, y para el sábado 31 en el Estadio Musga, ¿qué nos promete Iván Aventura, el patrón de la noche? ¿Brillará con el máximo esplendor ese 31 en el Estadio Musga? Yo creo que es un motivo muy especial porque vamos a despedir un año pues que no nos ha ido tan bien, hablando políticamente también, estamos ahí, no somos ajenos a ello, ¿no? Yo creo para recibir otro año pues tenemos que entrar con toda la energía, con toda la chispa y sobre todo vamos a tener que cantar todas las primicias porque se trata del aniversario de John Leiva Producciones. No, y aparte, papá, estás una cartelera impresionante, y hay que decirlo así, ¿no? Impresionante. Tenemos sureños, tenemos requinto, tenemos arpa, tenemos banda, tenemos orquesta. ¿Qué nos faltaría? Reggaetón, pero no entra en nuestra onda, ¿no?
Sí creo, John Leiva creo como todo provinciano, Conoce, él ¿no? claro, él se está adentrando lo que es para un público provinciano. Claro, también el provinciano le entra pues al reggaetón, eso, ¿no? Pero Pero yo ahora es creo, nuestro guayno y claro, nuestra cumbia por ahí, no, ¿no? no vamos a venir a Lima, pues no, a bailar reggaetón, tienes que venir a Lima a recordar tus Tu raíces. tierra, pues. pues. Oye, ¿de qué parte eres tu papá? Eres ancashino, ¿no? Sí, Ancash, provincia de Carhuaz, distrito de Amashca. Y en Amashca, por ejemplo, plato típico. Eh, Como es un distrito casi no tiene relevancia, pero sí lo que es todo se resume en Ancash. Bueno, el plato típico es el picante de cuy, el puchero. Tu cevichito también de Ah, chocho, me imagino claro, que le claro, entras, ¿no? el cevichochito. Claro, ese bichochito. Papá lindo, mire, ve, nosotros estamos felices de poder conocer un poco más de tu carrera y nos alegra que estés en un gran espectáculo. Creo que también era el momento especial, el momento esperado de brillar junto a otros grandes músicos, otros grandes artistas y qué mejor que una noche especial, ¿no? Claro, yo creo que es sueño de todo artista provinciano que aspira a llegar a la capital. Nosotros llegamos, gracias a Dios, ya 3 años, pero no se dio una oportunidad como esta, ¿no? Y nosotros estamos muy agradecidos por ello. Así entre nos, vente más acá, que no escuche nadie. ¿Con quién te gustaría, por ejemplo, hacer un dueto en el escenario, invitarle tú o que te invite esta persona, ella o él en el escenario este sábado? Bueno, yo creo que todos los artistas que están programados están súper, ¿cómo te puedo decir? Están súper avanzados pues, musicalmente, en público, yo creo en trayectoria. Yo creo que cualquiera bienvenido sea, ¿no? Sería un bacán, un bonito espectáculo, ¿no? Perfecto. Entonces, amigos, ya lo saben, Iván Aventura, el patrón de la noche, promete un show de primera este sábado 31 en el Estadio Musga, segunda entrada de Pro. Celebramos los 15 años, el quino de John Leiva. No sabemos quién va a ser su chambelán hasta ahora, pero parece que va a tener varios. Así que celebramos ese día el quino de Johncito y al mismo tiempo la llegada de nuestro nuevo año, de nuevas oportunidades, de nuevos sueños que se hagan realidad, Iván. Sí, bueno, la invitación creo ya está hecha para todos, de parte de nuestros hermanos, colegas, artistas, el mismo promotor, ustedes los medios que difunden bastante lo que es lo nuestro. El sábado 31 la cita es en el Estadio Musga, ¿no? Bueno, en la cual estaré compartiendo en escenario su amigo Iván Aventura con todos los artistas programados. Perfecto, entonces amigos, nos vemos aquí en Purito, Perú, igualito que tú.